Llevamos casi 2 años viendo cómo en la Unión Europea la gente se está empobreciendo, con los agricultores en protestas y las industrias en crisis. Es una destrucción económica de la Unión Europea en toda regla. La alineación con los intereses de Estados Unidos le ha costado caro a Europa, muy caro. Europa está en un serio peligro y el presidente francés quiere ahora liderar el esfuerzo por sacar a la Unión Europea del infierno. En un discurso bastante duro, Macron anunció que Europa está al borde de la destrucción, que la Europa que conocemos puede desaparecer. Y recordó que las decisiones futuras determinarán si la Unión Europea sobrevive o si estamos ante una situación de colapso total. Si echamos la vista atrás, solo en los últimos 2 años, el principal impulsor de la industria europea ha desaparecido. El gas barato ruso ha sido eliminado. Antes de la guerra, alrededor del 40% del gas de Europa venía de Moscú. Hoy es menos del 10%. La ventaja que solía tener Europa ahora está yendo a Asia, principalmente a China. El descuento que recibe Pekín permite que su economía se adelante a la de la Unión Europea. El suministro ruso está fluyendo hacia China con un descuento del 28% en comparación con Europa. Y por eso las exportaciones chinas, como paneles solares y vehículos eléctricos, están inundando el mundo a precios más baratos. Debido a los costes de entrada más baratos, las empresas en China pueden fabricar bienes a un precio mucho más bajo. Europa simplemente no puede competir. Más de una cuarta parte de las importaciones totales de gas de Pekín provienen del suministro ruso, de ese suministro barato, y los volúmenes aumentarán a lo largo de este año. China paga alrededor de $260 por 1000 metros cúbicos de gas, mientras que Europa paga alrededor de $320, un 25% más que Pekín. Y esta disparidad seguirá aumentando cada año. Para 2027 la Unión Europea tendrá que pagar casi un 40% más por cualquier suministro ruso. Y es cierto que pueden comprar gas de Estados Unidos y Qatar, pero los precios serán mucho más altos en comparación con los que paga China. Y el problema es que debido a las decisiones ya tomadas, y al hecho también de que la Unión Europea forma parte de la OTAN, simplemente no hay marcha atrás respecto a la relación con Rusia. La única salida es una huida hacia adelante, y Macron lo deja claro en su discurso. La era de producir en China, de delegar nuestra defensa a Estados Unidos y de obtener nuestra energía de Rusia, ha terminado, según Macron. Las reglas del juego han cambiado. Macron está arremetiendo contra Estados Unidos y contra China. La enorme población y el poder industrial de China están abrumando a Europa, mientras que por otro lado Estados Unidos está empujando a Europa hacia la locura de confiscar los activos de Rusia. Quieren que Europa confisque más de 260.000 millones de dólares que están en Euroclear, la cámara de compensación de la Unión Europea. Es tan arriesgado que, como ya hemos visto, incluso el Banco Central Europeo ha dicho que es una mala idea, una muy mala idea. Confiscar los activos dañará más a la Unión Europea que a los Estados Unidos. Estamos presenciando cómo Europa es empujada a decisiones que solo benefician a Estados Unidos, y Macron ha salido a decir que ya es suficiente. En China no se están tomando en serio a Europa porque se ha estado comportando como un peón de los Estados Unidos. Incluso Macron se da cuenta que no solo China, el mundo no trata a Europa como una potencia independiente, y quiere que Europa demuestre que no será un peón de los Estados Unidos cuando hable con otras regiones del mundo. Y no está equivocado en el análisis, otra cosa es que puedan hacerlo. La Unión Europea tiene que mostrar al mundo que son Europa y no un puesto avanzado de los Estados Unidos en otro continente. Hasta ahora, los países de la Unión Europea han sido extremadamente complacientes con la política exterior de Estados Unidos, y el mejor ejemplo es la explosión del oleoducto Nord Stream. Con la explosión del oleoducto se perdió un suministro de 55.000 millones de metros cúbicos de Rusia a Alemania, y debido al riesgo, el Nord Stream 2 también se cerró. Esto llevó a que se cortaran más de 100.000 millones de metros cúbicos de gas ruso barato hacia Berlín. Pero hasta el día de hoy hemos visto muy poco interés de los países para investigar lo que sucedió realmente. Alemania, Dinamarca y Suecia ya han abandonado sus investigaciones. No hay interés en Europa, a pesar de que esto llevó a la desindustrialización de Alemania, pero a nadie realmente parece importarle. Tenemos otro gran ejemplo de cómo Estados Unidos está utilizando a Europa como un peón en su agenda contra China. Durante meses Estados Unidos ha estado diciendo a sus aliados que presionen aún más a China. Están diciendo a países de la Unión Europea, como Países Bajos y Alemania, que castiguen a Pekín, que endurezcan las restricciones tecnológicas sobre China. Pero es que hay muchas empresas en Europa, y en especial en Países Bajos y Alemania, que dependen en gran medida de China para las exportaciones. Así que al restringir las ventas a China, estas empresas están limitando sus ingresos y, por supuesto, sus ganancias, y no son pocas las empresas europeas cuyo principal cliente es China. Así que, a pesar de la retórica de Macron, es fácil preguntarse si puede Europa realmente tomar decisiones independientes a la hora de tratar con el resto del mundo, porque la realidad es que prácticamente todo pasa por Estados Unidos. Macron sabe que esto es un gran problema, los franceses lo saben de siempre. Quiere que la Unión Europea se sitúe entre Estados Unidos y China, que comercie con ambos lados y que obtenga beneficios de ambos lados también.
Y realmente eso es lo que Europa debería de hacer, pero es más fácil decirlo que hacerlo. El plan de Macron para la reactivación económica de la Unión Europea, por supuesto, es muy vago. De momento es más un discurso que un plan. No da muchos detalles, pero para que esto suceda, Europa necesitará mucho dinero. Tendrá que asumir mucha deuda y romper con su responsabilidad fiscal. Según Macron, el primer paso sería alejarse del paraguas de defensa de Estados Unidos. Así que, para financiar la economía de guerra de Macron, la Unión Europea tendrá que gastar una tonelada de dinero. Rusia gasta alrededor del 4% de su PIB en defensa. Sin embargo, muchos países de la Unión Europea están muy por debajo del mínimo del 2%. Francia y Alemania están en un 1,6%, Italia en un 1,5% y España en un 1,2%. Así que, para financiar esta nueva economía de guerra, el dinero tendrá que venir de deuda. Y claro, si la Unión Europea quiere hacer esto, el momento no puede ser peor. La economía está en ruinas. Se espera que el PIB de la Unión Europea se expanda solo un 0,8% este año. Han tenido que revisar sus previsiones a la baja porque la industria europea no puede competir. Tomar más deuda ahora sería muy peligroso. Cuando los gobiernos toman dinero prestado, compiten con la economía real por el capital, y esto hace que los tipos de interés suban en todos los ámbitos, lo que podría ser realmente horrible para la industria europea y para todas las demás empresas. Para ponerse al día con Rusia, la Unión Europea necesitaría desviar el 4% de su PIB a defensa, y esto aumentaría la deuda de cada miembro a niveles de locura. Y es algo que Europa simplemente no puede permitirse. A diferencia de Estados Unidos, no tienen la moneda de reserva mundial. Cuanto más alta sea su deuda, más difícil será pagar la carga existente y el endeudamiento futuro también se vería comprometido. Así que Macron puede tener buenas intenciones, pero una economía de guerra no parece la mejor solución. Pueden centrarse en la industria civil o en el complejo militar industrial, pero intentar hacer ambas cosas simplemente no es posible. Para salvar la economía de Europa tendrían que trabajar más de cerca con China, y esta será la primera prueba de la verdadera soberanía europea. China superará al G7 como el principal motor del crecimiento económico mundial durante los próximos 5 años. Representará nada menos que el 21% del crecimiento económico total del mundo. Así que la actividad económica de China abrumará al G7. Pekín tiene la mayor base industrial y los mercados de consumidores más grandes del mundo, y eso es en lo que realmente Europa necesita confiar. Cooperar con China para fabricar productos tecnológicos y luego venderlos en su enorme mercado de consumidores. Si miramos el mercado del automóvil en China, podemos ver cómo los fabricantes extranjeros de automóviles como Alemania están perdiendo cuota de mercado. Los fabricantes chinos representan ya el 50% de las ventas de automóviles. Y es que esos automóviles, especialmente los vehículos eléctricos, tienen un precio del 50% en comparación con las marcas de la Unión Europea. La única forma ahora de competir es trasladar sus fábricas desde Europa hasta China, y luego poder beneficiarse de la integración vertical completa en la fabricación. Y esto es muy curioso y por eso Europa debería de tomar cartas en el asunto. A pesar de que Biden condena a China y le pide a todo el mundo, a todos sus socios que se alejen, en realidad solo tenemos que mirar lo que hacen las empresas estadounidenses. Saben dónde está el futuro. Justo después de la visita de Blinken, Elon Musk, el CEO de Tesla, fue a Pekín. Fue a Pekín y se reunió con el primer ministro chino. Busca trabajar más de cerca con China para mejorar su tecnología y acceder al mercado chino. Y China está receptiva. Tesla va a asociarse con la empresa china BYD. Van a trabajar en tecnologías de mapeo y navegación. Esto permitirá que Tesla lance coches autónomos en China y que capture un mercado más grande. Un mercado en el que Europa perderá ante Estados Unidos. Países como Alemania y burócratas como von der Leyen todavía siguen exagerando la amenaza china, y eso es muy perjudicial para las industrias y empresas europeas. Porque la idea de que la Unión Europea alcance a China no es factible. Construir cadenas de suministro lleva tiempo, mucho tiempo, y desplegar dinero tampoco es fácil. La Unión Europea ha invertido 360.000 millones de dólares en tecnologías renovables. Estados Unidos ha invertido 300.000 millones, pero es que China está en una escala totalmente diferente. Han invertido casi 680.000 millones en el futuro de la transición energética. Simplemente no es factible competir con China en calidad y precio. China tiene una ventaja muy grande frente al mundo, y es que ya han hecho el trabajo previo de inversión. Competir directamente es imposible y por eso es mejor asociarse con ellos. Algo que entienden perfectamente muchas empresas estadounidenses mientras su gobierno le dice a sus socios que se alejen de China. Si Europa comprende esto, todo podría cambiar. No hay nada de malo en apoyarse en China para desarrollar su propia economía. Así que, ¿se tomará Europa en serio el consejo de Macron? Seguramente no, al menos no hasta que termine el conflicto entre Rusia y Ucrania. Macron, más que mostrar un plan, está mostrando en público su frustración. No son ya pocos los gobiernos que, más o menos en privado, muestran estar cargados de arrepentimiento, resentimiento y enfado con el amigo americano. Saben que Europa está atrapada y a menos que corrijan el rumbo, el barco se hundirá. Espero leer tus comentarios y nos vemos. Un saludo.